Un agradecimiento especial para los patrocinadores de estos videos: César Iván Martínez, Tu Sabrosa Cumbia, Miguel Alvarado, Luis Enrique Mijares, Germán Aguas, Héctor David, Cato Adri, Rubí Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Mauricio Martínez, Shinork, Imar Martínez, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javi Ruchis, Alejandro Tapia, Ángel Valencia, Bok Takovich, Fabnian, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Bouno, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Zippet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Valdemar, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez, Beto 16F84 y al supergracias de Almighty Foreign. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de Tatu y el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hypear el video de estreno con la nueva modalidad que tiene YouTube para poder hacer que el canal llegue a más personas iguales que tú. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 17. Dadas las circunstancias, esperaba que sucedieran dos cosas: un ataque de pánico, en toda regla de mi parte, y eso frente a una gran audiencia de guardias. Me sorprendió cuando Nate solo trajo a Andrek y a otro guardia con él, y aunque eso no me hizo sentir mucho mejor mientras nos dirigíamos hacia el túnel de conexión que nos llevara al interior del armazón de concreto que albergaba el laboratorio caliente, tampoco lo perdí por completo. A lo largo de la mayor parte del complejo, los mercenarios utilizaron linternas cuando fue necesario, pero una vez que llegamos al túnel, el camino quedó iluminado por tenues luces de emergencia. Recordé de mi capacitación en seguridad que todo el complejo del laboratorio BSL-4 estaba provisto de 2 unidades generadoras que podían alimentar todo el laboratorio durante 4 días seguidos, por lo que cortar la electricidad en el resto del edificio no tenía mucha influencia aquí. Todavía me habría sentido mejor sabiendo que el sistema de filtración de aire funcionaba con algo más que tanques de combustible gigantes. Pero si había aprendido algo sobre Nate y su misión, era que había pensado en todo para lo que podía estar preparado. Mis manos empezaron a temblar un poco cuando llegamos al final del túnel y entramos al amplio pasillo que rodeaba el complejo de laboratorio. Durante la construcción del edificio había construido el complejo de laboratorios como una unidad completamente autónoma dentro del sótano ampliado del edificio principal, como si fuera un cubo de hormigón armado, el cual se asienta sobre los cimientos del resto. Recordé que abarcaba 3 niveles: el piso principal del laboratorio más el mantenimiento de aire y electricidad arriba, y el manejo de desechos líquidos debajo. El nivel del laboratorio en sí no parecía tan diferente excepto por los obvios refuerzos de las paredes y ventanas que componían los laboratorios. En realidad, era un búnker que podía resistir terremotos y otros desastres naturales. Y todo lo demás, excepto el lanzamiento de una bomba atómica a niveles superiores. Era el lugar más seguro dentro de todo el edificio y el último lugar en el que quería estar. Nate se detuvo una vez que llegamos a la puerta principal del laboratorio y se movió hacia sus hombres. Mientras hablaban en voz baja, yo me acerqué al pizarrón y a la hoja de registro. Parecía ridículo seguir los procedimientos normales, pero tuve la repentina e irracional sensación de que, si no lo hacía, arruinaría esto. Si vas a un laboratorio L4 donde casi todo lo que hay dentro mata al 90% de los que infecta, no querrás maldecirlo. Mirando a los demás me mordí el labio, pero luego tomé el marcador y escribí mis iniciales en el campo que indicaba quién está trabajando dentro actualmente. Después de un momento de vacilación agregué NM para él. Llámame sobre ellos.
Todo lo que él y sus hombres tenían que resolver se hizo rápidamente, y unos momentos después, Nate se unió a mí en mi tablero. Parecía levemente divertido por mis payasadas, pero no lo creí así. ¿Aún sigues el protocolo? Di un gruñido evasivo. ¿Podemos entrar ahora? ¿Tan ansiosa estás? Me encogí de hombros. Cuanto antes terminemos con esto, antes saldré de nuevo, y eso me parece increíble en este momento. Me dio una mirada de hazlo a tu manera, y repitió su dirección anterior. Bueno, después de ti. Mi mano todavía temblaba cuando alcancé la manija, pero mi agarre era fuerte e incluso sentí una pizca de reivindicación cuando abrí la puerta y entré. Mi invitado muy especial me siguió, mientras los demás permanecían afuera. Exhalando levemente, dejé que la rutina me guiara cuando sentí que mi mente quería acelerarse. Con espacio limitado aquí abajo solo había un vestuario en lugar de 2. Pero lo de la ducha había demostrado que algo tan simple como la convención no lo mantenía fuera de los espacios destinados solo para mujeres. Y no era como si nunca antes me hubiera visto desnuda. Ignoré los casilleros y fui directamente al gabinete donde se guardaban los uniformes médicos. Alzando la mano, primero le compré pantalones y una camisa. Luego agregué algunos para mí, dejando los calcetines para el final. Arriba había sido un buen momento de rebelión de romper la bata médica que me había proporcionado una vez que mi ropa ya no estaba en condiciones de usarla, pero de ninguna manera iba a usarla dentro del laboratorio. Volviéndome hacia él, dividí el montón azul y blanco en 2 montones y le entregué el suyo. ¿Has recibido alguna capacitación sobre normas de bioseguridad? La comisura derecha de su boca se arqueó mientras intentaba no sonreír. Parecía un poco tenso ahora que lo miré más de cerca. Es comprensible que, considerando lo que estábamos a punto de hacer, era inevitable que se sintiera de esa manera. Pero todavía era extraño después de las últimas horas verlo reaccionar tan predeciblemente normal. Creo que puedo arreglármelas con la bata médica, replicó, tomando la ropa que le ofrecieron. Cuando comenzó a desabotonarse la camisa sin darse la vuelta, por supuesto que no lo hizo. Elegí tomar el camino principal y le di la espalda. Solo tuve que deshacerme de uno. Una capa de ropa bastante sencilla, por lo que yo llevaba una bata limpia mucho antes que él. Parecía completamente femenino mostrarme tímida ahora, pero permanecer allí de pie dándole la espalda no era mucho mejor. Hice lo mejor que pude para imitar la pose casual inclinada que le gustaba hacer mientras se acomodaba contra los casilleros, y observaba bien lo que se escondía debajo de esa ropa de vestir. La parte superior de su cuerpo era en su mayoría músculos delgados pero bien definidos, pero ahora la cantidad de cicatrices, debajo y alrededor de los tatuajes que subían por la parte superior del brazo y una buena parte de su espalda, tenía mucho más sentido para mí. Nunca me molesté en preguntar. Simplemente supuse que había estado en el ejército o algo así. No tenía experiencia con las marcas que dejaban las heridas, pero había más de una cicatriz redonda y arrugada que parecía una herida de bala. Y las finas líneas blancas tenían que ser de un cuchillo. Allá también habían algunas manchas más oscuras que me di cuenta de que debían ser metralla todavía incrustada. Afortunadamente, no actuó como comando y también mantuvo los ajustados calzoncillos negros. Y aunque una parte de mí quería mirar, desvié la mirada antes de que pudiera sentir mucha curiosidad. Ya era bastante malo que mis dedos estuvieran ansiosos por volver a familiarizarse con cada panel y curva de su cuerpo. ¿Ves algo que te guste? Preguntó, en un tono juguetón en su voz mientras comenzaba a ponerse los calcetines. ¿Te importa? Esperando que mi creciente ansiedad blanqueara mi rostro de cualquier color que pudiera haber parecido que se me dibujaba en mis mejillas, bajé mi mirada. A todo hombre le importa lo que una mujer atractiva piense de su físico, ¿no? Tocando con cautela el lado magullado y golpeado de mi cara, hizo una mueca. No me siento tan atractiva en este momento. Y tampoco tan chismosa. Hizo una pausa, sonriendo mientras levantaba el pie del banco que había usado para ponerse las medias sobre las perneras del pantalón médico, siguiendo las regulaciones al pie de la letra. En silencio le entregué el rollo de cinta adhesiva. Luego enrollé mis calcetines y los fijé firmemente en su lugar sobre mis pantorrillas. No hay nada peor que andar con calcetines cuando ya estás en un traje espacial y no puedes ajustarlos durante las próximas horas. Aún no ha respondido mi pregunta, le recordé. ¿Y tú tampoco?
¿Por qué desentrañar el misterio de si todavía estoy enamorada o no de ti? En esta misma escala que la pregunta que ¿tienes o no? Es alguna idea sobre cómo ponerme un traje personal de presión positiva. Bueno, ya sé tu respuesta. Bromeó, pero luego se puso más serio. Estoy familiarizado con las normas de seguridad. He usado un traje espacial antes, pero le agradecería mucho que me diera otro resumen del procedimiento. Aunque no me importa morir por la causa, no quiero que suceda debido a errores evitables. Lo miré por un momento más. Luego decidí que realmente tenía algo más urgente de qué preocuparme que su arrogancia. Tengo que revisar mi traje de todos modos, así que también haré los controles del tuyo. ¿Te importa si me encargo de esto de ahora en adelante hasta que salgamos del laboratorio nuevamente? Sacudió la cabeza y me indicó que seguiría adelante. Exhalando levemente, regresé al vestíbulo y luego continué hacia la sala de trajes. Fue inquietante ver todo el estante de trajes sin espacios libres. Pero no fue una sorpresa. Fui a buscar unos guantes y le dije que seleccionara un par que le quedaran bien. Luego los pegué con cinta adhesiva y le dejé hacer los míos sobre los guantes de látex estándar. Su toque era hábil pero gentil y distraía demasiado. Me alegré cuando terminó y pude conseguir nuestros comunicadores, explicándoles brevemente la funcionalidad. Pero, como estarían encendidos todo el tiempo, no entré en demasiados detalles. Mientras grababa el primer traje azul para comprobar la presión, recitaba las explicaciones de los que estaba haciendo. Hablar mientras hacían los movimientos era más tranquilizante de lo que esperaba. En primer lugar, compruebe visualmente si hay agujeros, prestando especial atención en las zonas de peligro de los guantes, los pies y las costuras de la visera. A continuación, cierre la rejilla de ventilación con cinta adhesiva y conecte el traje de aire presurizado para inflarlo lo suficiente como para comprobar si el silbido del aire se escapa a través de una fuga previamente omitida. No había ninguno, así que abrí el traje, quité la cinta y se lo entregué. Entra con un pie a la vez. Yo te ayudaré con el resto. Me dio una mirada sufrida como si lo estuviera tratando como un niño, así que no me sentía en lo más mínimo culpable cuando le dejé descubrir por sí mismo cómo mover los pies. Luego, póngase la mitad superior del traje sin golpearse la cabeza ni torcerse el hombro. Obviamente esta no era la primera vez que se ponía un equipo similar, pero todavía había esa cantidad de incertidumbre en sus movimientos que venía con la falta de familiaridad. Yo había sufrido lo mismo cuando me acostumbré a todo el procedimiento. Una vez que estuvo todo cerrado, lo ayudé con las botas. Luego desenganché una de las mangueras de aire en espiral roja y se la entregué, explicándole cómo conectarla y desconectarla del traje. Le pedí que lo practicara mientras yo preparaba mi propio equipo y luego lo vi dar algunos pasos experimentales mientras me ponía el traje. La habitación pareció cerrarse sobre mí cuando subí la cremallera y conecté una manguera para inflar adecuadamente el traje. El pánico se apoderó de mi garganta, envenenando mis venas con adrenalina y bloqueando los músculos de todo mi cuerpo. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a respirar profundamente unas cuantas veces mientras el aire silbaba ruidosamente en mi interior. Estaba a salvo. No me iba a pasar nada. No íbamos a manejar nada que pudiera matarme. Los trajes eran solo de precaución. Esto fue como una carrera de entrenamiento. Sabía que simplemente tenía que perderme en la comodidad del plástico que me envolvía y dejar que la corriente constante de aire que corría a mi alrededor me calmara en la rutina. Y estaría bien. ¿Realmente no estabas bromeando con lo de claustrofobia, o sí? Llegó su voz burlona por los altavoces de mi unidad de comunicación. Mientras estábamos cerca, todavía podía escucharlo directamente también. Pero el uso de comunicadores hizo que toda esa molestia de desconectarse del suministro de aire para poder hablar fuera una cosa del pasado. Girándome lentamente para mirarlo, lo miré, preguntándome qué tan ridículo debía parecer el movimiento. Mira, realmente no estoy de humor para burlas en este momento. Solamente es una observación, corrigió. No es que sonara disgustado, pero agitó la mano en lo que podría haber sido un gesto atenuante. Hay una necesidad que te asuste. Los laboratorios han estado fuera de servicio durante más de un día. Y anoche realicé una ronda de descontaminación completa. ¿Qué hiciste qué? Me dedicó una sonrisa. Te dije que tengo algo de experiencia con esto. Realmente no me entusiasma contagiarme nada aquí abajo. Así que revisé los registros e inicié un ciclo completo de descontaminación en todas las habitaciones. Incluso si alguien dejó algo al descubierto, ¿estamos bien? ¿Te sientes mejor ahora? Lo consideré, pero negué con la cabeza. No.
El hecho de que el líder de los terroristas que se ha apoderado del edificio conozca bien el laboratorio caliente no alivia todos mis miedos. Me dirigió una mirada inexpresiva, pero la interrumpió cuando seguí mirándolo fijamente. Lo entiendo. Estás muerta de miedo. Por eso crees que es una buena idea ponerte en mi cara. Está bien. Puedo soportar que no adores el suelo, que piso, claro. Pero ahora que ya estamos aquí, todos equipados, podríamos hacer lo que vinimos a hacer y terminar con esto de una vez. Se desenganchó la manguera y se dirigió a la puerta por la que hubiéramos entrado para recoger un pequeño dispositivo negro. Me había dado cuenta de que lo había puesto allí antes, pero no le había prestado atención hasta ahora. ¿Y qué es eso? Se supone que no debemos llevar nada al laboratorio sin una descontaminación adecuada, y nada de aparatos electrónicos. Girándose lo suficiente para poder verme a través de un lado de su visor, me ofreció una pequeña sonrisa. Pues creo que voy a ignorar esa norma ahora. Creo que ignoraré esas normas. Es una especie de dispositivo de enrutamiento que está conectado a nuestra estación tecnológica principal. Si encontramos una computadora aquí abajo, solo necesito conectarla. Y Dolores podrá obtener todos los archivos almacenados allí en poco tiempo. ¿O dime, preferirías que desmanteláramos el disco duro y luego intentáramos descontaminarlo de alguna manera, sin destruir todos los datos? Haría que nuestro esfuerzo aquí fuera bastante inútil, ¿no crees? Me tragué el comentario de que realmente no me importaba. Pero luego me dije a mí misma que antagonizarlo era lo último que quería hacer mientras estuviéramos aquí. Desenganché mi propia manguera y me dirigí a la puerta que nos llevaría al pasillo central desde detrás de la esclusa de aire. Me siguió sin decir una palabra más. Lógicamente sabía que una vez que el traje estuviera completamente preparado, habría aire limpio durante 6 u 8 minutos para respirar antes de tener que pensar en conectarme a la siguiente manguera. Pero en el momento en el que superamos la esclusa de aire, me lancé a la siguiente cuerda salvavidas roja y la conecté a mi traje. El familiar silbido del aire entrando no me relajó, pero mantuvo a raya mi pánico. Nate imitó mi maniobra, aunque a un ritmo más mesurado, y esperó pacientemente hasta que me controlé lo suficiente para proceder. Caminar por el laboratorio vacío era inquietante en sí mismo. Estaba acostumbrada a trabajar sola a horas extrañas en mi laboratorio de cultivo celular, pero aquí abajo siempre había habido un bullicio coordinado de actividad. A diferencia de todos los demás laboratorios, el caluroso laboratorio estaba dirigido por especialistas que solo hacían lo que eran especialistas. No experimentos completos, desde la planificación hasta la finalización. Eso generalmente significaba que, en un momento dado, había al menos 5 si no 10 personas alrededor para cualquier experimento que se estuviera llevando a cabo. Como Thecla y quienquiera que hubiera estado involucrado en este siniestro proyecto destino habían logrado ocultárselo al resto del personal, era algo que me superaba. Eso era. Si ellos también hubieran estado involucrados de alguna manera, eso no me hizo sentir mejor. Intentando ignorar mi propio pulso galopante, me giré para mirar el pasillo central en lugar de mirar la pared, como un animal enjaulado. Bien, hagámoslo. Producción de biomoléculas en la tercera puerta a la izquierda. Quédense conmigo, pero entraré primero y comprobaré que todo está donde se supone que debe de estar. Nate podría haber añadido un comentario mordaz, pero se guardó la lengua. Ante su asentimiento, desconecté la manguera de aire y comencé a caminar por el pasillo, tratando de dejar que la rutina se hiciera cargo. Incluso con 14 meses entre ahora y la última vez que había estado aquí, era engañosamente fácil volver a mis viejos ritmos. Me dolía el corazón al recordar esa época. Me había sentido tan en casa aquí abajo, finalmente formando parte de un equipo donde la mayoría de mis excentridades eran valoradas como virtudes, donde las personas se mantenían al tanto de los demás, se preocupaban y mataban a seres humanos inocentes tras una puerta de ahora, se suponía, debía encontrar. Ese pensamiento fue aleccionador, pero contribuyó a disipar los fantasmas y el pánico de los acontecimientos pasados. Justo antes de llegar a la puerta de mi laboratorio interior, me conecté de nuevo y esperé a que él hiciera lo mismo. Seguía siendo la imagen de la paciencia, lo que me hizo preguntarme lo nervioso que debería de estar. Principalmente para distraerme, pregunté: ¿dónde obtuviste tu entrenamiento con el traje? En ningún lugar del que hayas oído hablar. Resopó. ¿Tan siniestro como suena? Aventuré una suposición. Tuve 18 meses para poner en marcha esta operación, desde la primera información concreta hasta la adquisición de entrenamiento especial. El reclutamiento de personal y la recopilación de toda la información que pude. Soy bueno, pero no lo suficiente bueno como para entrar en un curso de capacitación en seguridad BSL-4 con solo química escolar básica como mi cualificación principal.
Consideré preguntarle más sobre eso, pero ahora mismo no era el momento de obsesionarme con cuántos capos de la droga financiaban laboratorios que podían rivalizar con los CDC en equipo. Me parece bien. Se movió un poco en lo que supuse que debería haber sido un encogimiento de hombros. Dicho esto, desconecté la manguera una vez más. Me giré hacia la puerta y la abrí. Más allá, el laboratorio se veía exactamente como lo recordaba. Esto fue bastante decepcionante. Debería haber habido luces intermitentes, manchas siniestras en las paredes o al menos un recipiente desenroscado abierto en una de campanadas. La realidad era la típica configuración de laboratorio ordenado, limpio y aburrido, todo el desorden guardado y las campanas cerradas para que el peróxido de hidrógeno vaporizado matara cualquier cosa que pudiera haber sido de origen orgánico alguna vez. Después de una breve mirada alrededor, regresé a la puerta y indiqué a Nate que me siguiera. Inspeccionó la habitación con interés, y antes de que pudiera preguntar qué planeaba hacer a continuación, señaló el pequeño panel de mantenimiento medio oculto junto a uno de los gabinetes. ¿Esa es la puerta? Asentí, sintiendo que se me cerraba la garganta con algo más que el pánico que había estado alterado en todo mi equilibrio durante la última media hora. Sí, lo es. Asintió y se dirigió directamente hacia allí, tomándose un momento para agarrar una manguera, incluso cuando parecía decidido a terminar con esto rápidamente. No era mucho más reacio a seguirlo, pero lo hice para poder quedarme con él, parada inútilmente, lo cual no parecía una buena alternativa. No estar acostumbrada a trabajar con varios pares de guantes, aunque eran sorprendentemente manipulables, lo hacía torpe, así que me acerqué para ayudarlo. Juntos logramos soltar el panel rápidamente, pero detrás estaba el mismo espacio de acceso que recordaba. ¿Quizá tus planes estaban anticuados?, sugerí, pero me callé cuando me miró con desaprobación. Viendo que con él tenía una matiz definitivamente homicida, pensé que lo mejor era dejar que lo viera por sí mismo. Mi corazón se hundió cuando la pared trasera del gabinete de mantenimiento se abrió para hacia la habitación adyacente menos de 20 segundos después. A primera vista, la habitación parecía una mezcla entre el laboratorio en el que estábamos y una habitación de hospital. La pared del fondo estaba ocupada por un espejo unidireccional que parecía una ventana oscura, con una estación de trabajo y una capucha al lado. Más cerca de la puerta había 2 camas de hospital, una frente a la otra, varias excepto por las múltiples correas de cuero que colgaban del marco. Nate cruzó la puerta con determinación y con una curiosidad que superaba la inquietud. Lo seguí. Me ignoró mientras se dirigía a la estación de abajo. Trabajar y terminar el montado en la mesa era lo que antes se hacía aquí, conectando su ingeniosa caja negra que con suerte haría el trabajo por nosotros. Eso me dejó con la tarea de inspeccionar las camas o revisar la campana extractora y el armario adyacente. Por razones obvias elegí esto último. Allí me esperaban más equipos de laboratorio aburridos y cotidianos, cajas de punta de pipetas esterilizadas con autoclave, tubos vacíos de 15 y 10, tal vez 50 mililitros, y suministros médicos que no quería ni pensar para qué servían. También había un pequeño refrigerador y un congelador, pero ambos estaban vacíos y apagados. La falta de hielo y la acumulación de condensación me hicieron suponer que no se habían usado en bastante tiempo. ¿Encontraste algo útil?, pregunté cuando agoté todos mis recursos. Que no puedo escribir con estos guantes. Fue una respuesta sorprendentemente seca. Le lancé una mirada significativa que no vio, ya que seguía mirando el teclado con frustración. Tal vez puedas encontrar una manera de evitarlo, ofrecí. Me ignoró, así que me encogí de hombros y me dirigí al panel blanco que había visto en la pared junto a las camas del hospital. 2 toques con el dedo índice fueron suficientes para que la pantalla cobrara vida. No mostraba el logotipo de la empresa que solían hacer todas las pantallas táctiles del edificio, sino que iba directamente a una carpeta llena de archivos de video. Estaban etiquetados en orden ascendente de números y abreviaturas cortas. Series de muestra. No había puertos en esta terminal, así que pensé que estaría mejor con la otra. Me pregunté si debía advertirle, pero luego hice clic en uno de los archivos al azar. Apareció el rostro de Thekla tras la visera de un traje azul, y empezó a leer números y datos con una hoja que sostenía en algún lugar fuera de la pantalla. Nate levantó la vista brevemente, pero por lo demás continuó ignorándome. Supuse que había encontrado lo mismo y probablemente mucho más que en la computadora. A juzgar por la consistencia en el etiquetado, supuse que todos los archivos eran los registros personales de Thekla. Escucharla confirmar que el video que me había mostrado antes no era falso me estaba poniendo enferma, pero afortunadamente todavía no de una manera que comprometiera la integridad, o al menos la comodidad de mi traje.
Hasta ayer había tenido la alegría de no tener que lidiar nunca con la traición. Verse obligado a enfrentarla no una vez con Nate, sino 2 veces, dolía a un nivel aún más profundo. Después de unos 5 minutos apagué el video y revisé algunos de los otros. Eran más de lo mismo. Un sistema de registro caótico que se suponía que no debía ser visto por nadie más que por la mujer que lo había grabado, y no solo por las cosas horribles que había hecho. Llevar una grabadora personal al laboratorio coloroso era imposible, y esta terminal claramente había sido la mejor alternativa que se le ocurrió. Creo que conseguí lo que buscábamos, me dijo Nate desde el otro lado de la habitación. Asentí distraídamente y cerré el video que había estado viendo, pero luego me detuve cuando vi que en algún lugar cerca del final de la segunda fila de archivos uno tenía un título diferente. También era más largo, 15 minutos en lugar de los otros archivos más breve. Mi curiosidad se despertó. Toqué la pantalla para activarla, esperando más de lo mismo. El rostro de Rayleigh Miller apareció en la pantalla sin estar oscurecido por ningún traje y protector facial, lo suficientemente cerca de la cámara como para causarle problemas de enfoque con los ojos entrecerrados. La ira evidente en su rostro, usualmente encantador. ¡Tecla, perra miserable! Si te rodeo la garganta con mis manos, te voy a estrangular hasta la muerte. Luego te voy a reanimar y te voy a estrangular de nuevo. Me aparté de la pantalla. No por su amenaza, sino por ver un fantasma que no era lo que más tranquilizaba cuando ya me sentía fuera de lugar. El sentido común me hizo volver a presionar la pantalla para que el video se apagara. Pero antes de que pudiera siquiera mirar a mi alrededor y comprobar si Nate había notado algo, él estaba justo detrás de mí con una mano tocando ligeramente mi brazo. El miedo me invadió, agudo y penetrante. No había forma de adivinar qué haría si encontrara no solo pruebas de lo que le había sucedido a su hermano, sino también su relato de primera mano. Parecía sorprendentemente tranquilo y sereno, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que atravesó mi terror y me hizo querer disminuir su dolor de alguna manera. Abrazar a alguien con un traje espacial era una mala idea, así que le toqué la mano donde aún descansaba sobre mi brazo. Miró la pantalla y después a mí. Luego volvió a mirarme, antes de usar la otra mano para reactivar el video. Empezó desde el principio de nuevo y no fue mucho mejor que la segunda vez. Después de silbarle a la cámara, Rayleigh se apartó lo suficiente para dejar que el enfoque automático hiciera lo suyo mientras se pasaba los dedos por el pelo sudoroso y despeinado. Ahora que sabía que era el hermano de Nate, me era imposible no ver el parecido familiar. Este es tu registro, ¿no? Supongo que era mi registro durante las últimas 50 horas. Más o menos. Cierto. Sí me pusiste la versión 8.4. Estará más cerca de la cuarentena, porque para entonces habré perdido toda coordinación y no podré manejar esta maldita terminal. La cámara se sacudió brevemente mientras se movía, y me di cuenta de que debía de haber golpeado la pared junto al terminal. Si no hubiera conocido a su hermano mientras tanto, me habría sorprendido verlo controlarse en menos de un abrir y cerrar de ojos. Pero ese rasgo parecía ser hereditario. Bien. He revisado algunos de tus registros. Espero que no esperes que siga un horario. Encontrarme en el otro lado me deja un poco reacio a darte datos útiles. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia otro lado como si estuviera considerando algo. Luego volvió a la cámara. No creo que usaré esto solo para mi propia satisfacción, ya que probablemente no me dejarás hacer una última llamada a mis familiares. ¿Qué planeas decirles? ¿Preguntas? ¿Que fui demasiado estúpida para seguir las normas de seguridad que ayudé a establecer en este laboratorio? ¿Que estaba sobrecargada de trabajo y cansada, lo que me hizo infectarme? Si eres tan estúpido como para usar una excusa, te mereces lo que te mereces, pero lo haces de todos modos, después de clavarme una maldita aguja en el costado del cuello. Nate me soltó, pero solo para asumir una posición más incómoda. Al menos para él, porque para mí fue mucho más cómoda. Yo hice lo mismo, ya que estábamos claramente obligados a quedarnos hasta que terminara el video. Rayleigh se pasó de un lado a otro durante unos segundos. Luego, volvió a mirar fijamente a la cámara como si fuera una videoconferencia y tuviera a su adversario justo delante. Bien, más te vale que Nate nunca se entere de esto. O que Dios te ayude, y lo digo como ateo. ¿Te parece extraño que esté pintando una diana en la cabeza de su propio hermano? No sabes nada de él, y si eres inteligente te asegurarás de que siga siendo así. No pude evitar lanzar una mirada de reojo al hombre en cuestión. Apartó la mirada a la pantalla al tiempo suficiente para devolverme la mirada a mí,
pero no dijo nada. Rayleigh continuó mientras tanto. Si alguien no necesita mi protección, es él. Mierda, ni siquiera sé dónde está ahora mismo. Y no estoy seguro de querer saberlo si no estuviera atrapado en este infierno. No nos hablamos exactamente, pero eso no le impedirá destrozar toda esta maldita corporación ladrillo por ladrillo. Esa frase me sonaba terriblemente familiar, pero mientras Rayleigh seguía despotricando sin pausa, la archivé para considerarla más tarde. A diferencia de los otros hermanos pequeños, ese idiota nunca necesitó mi protección. Tenía la costumbre de golpear a los matones del patio de la escuela cuando tenía 5 años, y si nuestra madre no hubiera sido psicóloga, lo habrían metido en terapia cuando tenía 7. Decidí estudiar biología cuando un día lo encontré vivisecando al gato de nuestro vecino, solo para que pudiéramos decir que solo me estaba imitando y evitar que le pusiera medicamentos fuertes. Apuesto que los malditos Estados Unidos de América están agradecidos ahora porque no lo aparté de la vía rápida para convertirse en un psicópata en toda regla. Ahora era mucho más fácil de no hablar, pero otra mirada reveló que Nate sonreía con cariño. Por supuesto que lo haría. Las cosas que aprendes sobre la gente con las que te acuestas es bastante irónico. El video se cortó ahí, pero continuó después de unos segundos. Revisé la marca del tiempo en la esquina cuando Rayleigh se veía mucho más horrible por el desgaste, con el sudor cubriendo su rostro enrojecido, sus ojos demasiado brillantes, las ojeras debajo más evidentes. Habían pasado 2 horas. De verdad vas a verme morir aquí abajo, ¿verdad? Maldita perra. Obviamente estaba despotricando contra Tecla otra vez. Dejó escapar un suspiro de frustración mientras se pasaba una mano por el pelo, erizándolo aún más. ¿Por qué haces esto? Sea cual sea tu problema conmigo, podríamos haberlo resuelto pacíficamente. ¿Es envidia? Sé que siempre vas por todo y todos los del equipo que algún día podrían eclipsarte. Pero mierda, ¿matarme? Solo un recordatorio. Yo estuve aquí primero. Construí este maldito proyecto desde cero. Simplemente te dejaron hacer las pruebas de la etapa 3 cuando me negué, respondió Tecla. Dudó y se recostó como si intentara ponerse más cómodo en su percha junto a la barandilla de los pies de la cama. Oh, te lo ordenaron. Siempre has sido un soldado. Tan decidida, tan leal. ¿Qué te ofrecieron para involucrarte esa creencia? Claro, aquí abajo podemos hacer cosas increíblemente jodidas que de otra manera no nos saldrían con la nuestra. Y la paga es buena, pero al final del día sigue siendo solo un trabajo. No es como si estuviéramos tratando de salvar el mundo de algo así. Sonrió sin humor, como si fuera una prueba interna. ¿Ahora mataste a un amigo solo porque la compañía te lo pidió? Eso es jodido, simplemente jodido. El video se cortó de nuevo y se reanudó 5 horas después. El cambio fue tan drástico que no solo revisé la hora, sino también la fecha de la marca del tiempo. Solo 5 horas después, pero la progresión de su deterioro físico ya era tan avanzado que habría calculado que estaría más cerca de los 30 horas. Su rostro estaba hundido, la piel de un color cetrino típico de una enfermedad prolongada. Sus ojos habían adquirido un tinte amarillo, probablemente causado por insuficiencia renal con venas rojas brillantes en ellos. Sudaba profusamente. Tenía el cabello pegado a la cara y tenía lesiones que cubrían su mandíbula, cuello y un brazo que podía ver. También tenía un sarpullido intenso por todas las manos. Si hubiera sido ébola u otra fiebre hemorrágica, habría tardado días en causar tanto daño, no horas. Cuando empezó a hablar, su voz era ronca y carecía de la energía que siempre había asociado con él. Bien, supongo que me merezco esto, en algún nivel. Una bofetada kármica. Por así decirlo. Ayudé a crear este maldito virus. ¿Por qué no morir también por él? La revolución se come a sus propios hijos después de todo. Luego empezó a enumerar síntomas que no eran visibles, pero igual de graves. Su tono era cínico, distante, clínico, pero ahora había pánico acechando en sus ojos. Un hombre condenado aferrándose a cualquier clavo ardiendo. Fue lo que dijo en el video. Me alegré cuando el video se cortó, pero volvió a aparecer una última vez a las 12 horas. Rayleigh apenas podía mantenerse en pie y permaneció apoyado contra la pared justo al lado de la terminal, lo que permitía ver bien la sangre que lentamente goteaba de sus oídos. Mi corazón se retorció de angustia, y solo podía adivinar cómo se sentiría su hermano al verlo así. Supongo que este será el último discurso del famoso Rayleigh Miller esta noche,
Comenzó con la voz baja y quebrada, lo que dificultaba su comprensión. Tuvo que detenerse allí mismo. Y tosió, retirando la mano salpicada de sangre. Estoy meado, cagado, respirando sangre. Esto dejó de sentirse como unas malditas vacaciones hace horas, resumió, y luego miró fijamente a la cámara durante casi un minuto. Nate, sé que nunca verás esto, pero hombre, te quiero muchísimo. Eres como la copia disfuncional de mí que de alguna manera siempre termina arreglando todo lo que jodo. No me extraña que Nana quisiera que estuvieras un cuchillo. Su cuchillo. Porque sabía que haría algo estúpido, como rebanar a la maldita zorra que me hizo esto. Intentó levantar la voz al final, pero en su lugar sucumbió a un ataque de tos. Tardó más de 2 minutos en recomponerse, lo suficiente como para continuar. Ya no parecía tener todo lúcido. ¿Quieres saber qué es lo gracioso? Tiene un gran plan para salir de esto. Soy demasiado egoísta y cobarde como para ser una denunciante. Pero en algún momento entre ver a ratones convulsionados con tanto dolor que se rompieron la columna vertebral y leer tu primer informe sobre cómo no era muy diferente que el Homo sapiens, me di cuenta de que esta es la mierda más jodida que he hecho. Y ya que no puedo vivir con esta culpa, cualquier ser humano decente se habría quitado la vida, pero no. Tuve que seguir adelante durante 5 malditos años ajustando y optimizando esta bestia de virus para finalmente estabilizarlo lo suficiente como para que pudiéramos obtener un antídoto. ¿Y por qué? Porque era mi maldita creación y no podía dejar que nadie le tuviera hasta que estuviera perfecta. A salvo, ¿ves? Me lo merezco. Su voz se fue apagando como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos, pero luego sus ojos se centraron de nuevo en la cámara. Mierda, es tan fácil concentrarse en lo que estoy diciendo cuando estoy siendo algo más en mi maldito cerebro, el cual siento que se me sale por los ojos. Rayleigh pareció notar entonces que le sangraba la oreja, pero solo se quedó mirando la sangre en sus dedos antes de volver a mirar la cámara. Una serie de improperios siguió, pero terminó abruptamente con más tos, y esta vez tardó una pequeña eternidad en volver a la cámara. Cada segundo me dolía en el fondo, y aunque la cinta tenía meses, todavía me hacía sentir como si pudiera ver su fantasma encorvado donde estábamos ahora mismo. Mierda, necesito acostarme. Y no voy a levantarme de nuevo si lo hago. Nate, no hagas ninguna estupidez, hermano. Pero si lo haces, asegúrate de arrastrarlos a todos contigo. A cada uno de ellos. No tengo ni idea de hasta dónde llega esta mierda, pero estoy seguro de que Green no está involucrado. Walter Green, quiero decir. Su hijo es un maldito imbécil que vendería su alma por la mitad de lo que yo gano cada mes gracias a esta mierda. Si derribas todo el castillo de naipes, asegúrate de no lastimar a demasiados inocentes. La mayoría de la gente que trabaja aquí no tiene ni puta idea de lo que está pasando en realidad. Ojalá no la tuviera. Pero no podía dejar que en esto continuara. ¿Entiendes a qué me refiero? Sabes mejor que yo que está afuera. Y lo que hace, carajo. Siguieron las toses, dándome tiempo de sobra para que el nudo de mi estómago se solidificara al oír las palabras eso y fuera. ¿Pero a qué se refería con que Nate sabía más sobre ese virus? Ya no puedo hacer esto. Te quiero, hermano. No lo olvides nunca. Miró fijamente la cámara durante otro segundo. Luego la pantalla se volvió negra, y con el toque repentino de Nate, volvió a la vista del directorio de archivos. Decir que estaba conmocionada no era suficiente. Era más bien como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y todavía estuviera cayendo, sin haber tocado fondo todavía. Había tantas cosas a las que mi mente se aferraba para que no fuera tan difícil ordenar las trivialidades para llegar a lo importante. Como que Nate había citado lo que su hermano había dicho al menos 2 veces, por la absoluta falta de emoción en su rostro. Deduje que era la primera vez que veía el video, pero sabía lo que contenía, palabra por palabra. Sabía exactamente dónde buscar, qué y cuándo, y había descubierto claramente que debía de acudir en busca de ayuda. Lo racional habría sido odiar a Rayleigh en ese momento, pero incluso con toda la información presentada en la bandeja de plata, era imposible. Es cierto que le había dado un buen bocado, pero había sido peculiar y sarcástico al defenderse en esa conferencia, y siempre había tenido un buen presentimiento a su alrededor. Había tomado un par de decisiones fundamentales malas en su vida y finalmente había pagado el precio por ello. Pero eso no negaba que fuera uno de los buenos, incluso en la evidencia de video apuntando en una dirección diferente. Simplemente sabía que había algo más,
en esto que un joven científico que se embarcaba en el viaje del ego de su vida, ignorando todas las posibles consecuencias. Y con eso llegó la comprensión de que no sentía mucho por su hermano. A pesar de que me había echado encima suficiente mierda como para odiarlo durante 10 vidas. Hoy se perfilaba para hacerme sentir aún menos estable mentalmente que el día anterior. Capítulo 18. Vamos, salgamos aquí. Me animó Nate. Cuando no reaccioné, hizo una demanda al alcanzarme, pero no terminó el movimiento. ¿Ahora estaba dudando? Una cosa era segura. No tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza. Pero a juzgar por la evaluación de su hermano, nadie lo sabía. No había olvidado ese detalle sobre el gato. Girándome hacia la puerta, desenganché la manguera de aire. La dejé en la percha y con movimientos deliberados salí de la habitación. Ya fuera porque el video de Rayleigh había sobrecargado los sensores de presión psicológica que tenía mi mente, o porque todavía sentía que todo lo que sucedía a mi alrededor era simplemente irreal. El pánico de antes había desaparecido por completo. Sentí como si me hubieran movido dentro de una burbuja mientras salía de mi antiguo laboratorio y luego por el pasillo central. Nate me siguió, probablemente con dificultades para seguir mi ritmo, pero no se quejó. En la salida me detuve y me giré a medias para mirarlo, pero opté por mirar a algún lugar entre su hombro y la pared. Tenemos que pasar por las duchas de descontaminación para salir. Es una ducha química de 4 minutos seguida de un enjuague de 4 minutos. Luego las puertas se abrirán al otro lado y tendremos que quitarnos la ropa para otra ronda de limpieza a fondo. 3 minutos con champú y jabón en agua caliente. Normalmente hacemos esto uno por uno. Pero tengo la sensación de que aún no has terminado con tu rutina de supervisión constante. Soltó algo que sonó como un bufido por el comunicador. ¿Entra ahí? Sí, eso pensaba. Refunfuñé mientras me seguía. Esperé hasta que la puerta se selló sola. Luego presioné el botón que activaba la ducha química. La habitación era lo suficientemente grande como para albergar fácilmente a 5 personas a la vez. Pero aún así me aseguré de retirarme a la esquina opuesta de la de él, para que ambos fuéramos rociados con la máxima cantidad de productos químicos y agua por todos lados. La ducha se abrió con su habitual chorro de líquidos que nunca quería cerca de mi piel, y cerré los ojos instintivamente. La descontaminación solía ser la parte de la rutina del laboratorio caliente que me relajaba. Pero ahora privar mi mente de estímulos y dejarla reposar por sí sola no era una experiencia muy tranquilizadora. 8 minutos después, las duchas se apagaron y la pantalla junto a la puerta me informó que ya podía irme. Esperé hasta que Nate me siguió y cerré la puerta. Luego, bajé la cremallera de mi traje y me lo quité laboriosamente. Mi cabello y la ropa quirúrgica estaban pegados a mi piel. Estar fuera del traje caliente era el paraíso, pero apenas lo registraba en ese momento. Las normas dictaban que debía secar y colgar mi traje, pero simplemente lo dejé en el suelo. Caminé penosamente hacia las duchas. Me quité la ropa quirúrgica, los calcetines y los guantes en las cestas junto a la puerta. Luego abrí la ducha que estaba justo a mi lado. El agua estaba demasiado caliente, pero no me importaba. En ese momento no me importaba mucho estar desnuda en una ducha con un tipo que también se estaba desvistiendo en ese mismo instante. Así que simplemente cerré los ojos con fuerza y comencé a lavarme, mirando hacia la esquina. Tenía que reconocerlo. Me dejó a mi suerte hasta que estuve lista para dejar la cálida comodidad de la ducha, secarme con la toalla y ponerme mi otro conjunto de uniforme. Parecía que habían pasado años desde que me lo había dado en la ducha de arriba. No solo unas pocas horas. Mientras me subía los pantalones, la foto dentro del bolsillo trasero pareció quemarme la piel. Miré hacia donde estaba ocupado, vistiéndose, y pensé que solo con los zapatos le llevaría otro minuto. Dándole la espalda saqué la foto y pasé un dedo suavemente por el costado de la cara de Sam. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlos caer. Si lo perdía ahora, no había forma de saber qué gritaría o haría hasta que volviera a controlarme. Al final no importaba, claro. Eran lágrimas de dolor y frustración, no de anhelo y miedo. Todo lo que había estado ignorando durante los últimos años, no solo las últimas 10 horas, se derrumbó sobre mí. La ira invadió la desolación, acelerando mi pulso y dificultando incluso respirar. Mis músculos se tensaron y comenzaron a temblar, pero ya no era ese temor impulsado por el miedo de antes. En cuestión de segundos mi mente se aclaró. El estupor provocado por mi epifanía había desaparecido. Mis dedos se convulsionaron alrededor de la foto, deshaciéndola en una bola, y necesité todas mis fuerzas para alisarla y guardarla de nuevo en mi bolsillo. Has estado terriblemente callado, comentó Nate desde mucho más cerca de lo que me sentía cómoda.
Girándome de golpe, lo fulminé con la mirada y luego di otro paso adelante que me puso justo en su cara. ¿Qué esperas que diga, eh? Sus ojos recorrieron mi expresión brevemente antes de encontrarse con mi mirada, una vez más tranquila y serena. ¿Esperar? Nada en específico. Pero no necesito leer la mente para saber que ahora mismo estás deseando golpearme en la cara. ¿Lo estaba? No podría decirlo con seguridad, pero la ira que hervía en mis entrañas era por la violencia física. ¿Qué demonios les pasa a ambos que creen que tienen derecho a irrumpir en mi vida y arruinarla? Mi voz era sorprendentemente serena, pero estaba segura de que no se perdió nada de la rabia entrelazada en mis palabras. ¿Ambos? No suena estar sorprendido. Sí puede que haya sido el afán número 1 de tu hermano. Y sí, conseguir el trabajo como su asistente fue un sueño hecho realidad, pero claramente no habría dudado ni un solo segundo en arrastrarme a esto. Sin pensar ni por un momento me acabaría con mi carrera, mi relación, todo por lo que he trabajado y soñado. Nate no parecía impresionado por nada, pero tampoco se burló de mí. ¿Y tu punto es? Los músculos de mi brazo derecho se contrajeron por voluntad propia, y me costó mucho no abofetearlo allí mismo. Me pregunté brevemente si me dejaría y qué podría pasar después. A pesar de lo enojada que estaba, no estaba lista para descubrirlo, así que me obligué a relajarme de nuevo, buscando la siguiente pajita racional posible. Por la forma en que mirabas la pantalla, supongo que no habías visto el video hasta entonces, pero sabías perfectamente lo que había. Por eso me ligaste todas esas semanas atrás en el parque. Me sedujiste, me engañaste porque necesitabas un aliado. No negó mi acusación, solo asintió brevemente a la segunda parte. Tenía una transcripción perfecta de ti, ¿sí? Esperé más, pero cuando no llegó tuve que apretar los dientes para no gritarle. Mi frustración era tan palpable que me dejó un mal sabor de boca. ¿Y? Sus labios temblaron, pero no dejó que la sonrisa apareciera por completo. Cuando seguí mirándolo fijamente, se rindió. Mira, hace 18 meses alguien se esforzó mucho en entregar una transcripción del video que acabábamos de ver mientras intentaba permanecer en el anonimato. Me llevó 2 semanas para encontrar a alguien que verificara que era un genuino. 5 meses y medio para reunir suficiente información de fondo para planificar la misión. 4 meses para reclutar a las personas adecuadas y un par de semanas más para obtener una financiación sustancial. Lo segundo que hice después de pedirle a Dolores que pirateara los servicios de la compañía y me encontrara pruebas de que algo estaba sucediendo en el laboratorio L4 que estaba fuera de la declaración de misión de la compañía, fue averiguar más sobre ti. Me llevó menos de 3 días examinar tu rutina, leer tus archivos personales y asegurarme de que, de hecho, estabas en una posición en la que podría serme útil más adelante. Mi piel comenzó a picar de inquietud ante la invasión descrita de mi privacidad, pero esa no fue la parte en la que mi mente se enganchó. ¿Cuándo fue eso exactamente? Su mirada se volvió un poco más intensa, como si ya supiera por qué le preguntaba. Unos 2 meses antes de que tu ataque de pánico se hiciera presente. Mi mente se volvió loca de posibilidades, pero apagué mi paranoia antes de que pudiera descontrolarme. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? Me miró como si hubiera preguntado si el cielo era verde, pero después de un segundo se encogió de hombros. Solo me eras útil si tenías acceso al laboratorio L4. En todo caso, verte excluida fue un paso atrás. No un paso adelante. Solo reuní suficiente información para poder juzgar mi... papel. Y también así juzgar lo útil que serías. Y luego me dediqué a cosas más importantes. Por alguna extraña razón me dolió que me ignoraran de esa manera, pero me dije a mí misma que no fuera tan estúpida. Y que me encontrara contigo en el parque el mes pasado no fue una coincidencia, obviamente. Fue lo que siguió de mi boca. Sus labios se curvaron en un atisbo de sonrisa. No, por supuesto que no. Tragar saliva se volvió difícil por un segundo, pero me obligué a mantener mi mirada fija en la suya. Y entonces, ¿pensaste que harías qué? ¿Follarme para que obedeciera? Su amplia sonrisa me hizo saber que lo había disfrutado mucho en el camino, pero me sorprendió al negar con la cabeza. El plan era conocerte, sí. O más importante, que tú me conocieras. Construir algo de confianza, una amistad informal, por así decirlo. Tenías un perro de niña, así que le pedí prestado uno a un amigo. A menudo te quedabas en ese parque después del trabajo, así que pensé que era el lugar ideal para encontrarme contigo.
Eres adicta al café, así que llevarte a tomar algo fue pan comido. ¿Y el resto? Dije entre dientes cuando no continuó. Bueno, si necesitas que repita lo que pasó después de ese café en ese callejón justo detrás de la cafetería, realmente no lo hice tan bien como recuerdo. Seguí mirándolo fijamente, intentando tragarme la traición que resurgió y que quería obstruirme la garganta. ¿Sabes? Se necesita un tipo especial de imbécil para hacerle eso a una mujer y además presumir de ello. ¿Era irritación lo que cruzaba en su rostro? Mi intención siempre fue ser amigable, nunca mentirte, insistió Nate. ¿Entonces por qué lo hiciste? Pregunté, feliz de sonar más enojada que herida. No lo hice. Pero tú... Me interrumpió inclinándose hacia mí, y cuando di un paso atrás me siguió, hasta que mi columna terminó presionada contra la taquilla con el flotante sobre mí. Créeme, eso fue química pura y sin adulterar. Nunca, ni en 1.000.000 de años pensé que te encontraría atractiva, y mucho menos que eso sería capaz de mantenerlo bajo mis pantalones. Y ni siquiera media hora después de conocerte, y no finjas que no fue mutuo. La negación me quemaba en la lengua, pero me la tragué cuando mi mente simplemente no me permitió pronunciar esa mentira. ¿Entonces qué? ¿Todo fue un extra? Su encogimiento de hombros fue una bofetada a su manera, pero la forma en que seguía mirándome, la necesidad y el hambre tan evidente en su mirada que eran imposibles de ignorar, me dio la respuesta que necesitaba oír. En realidad es una mierda, porque ahora me odias y te sientes traicionada. Y tuve que arruinar la única conexión que he hecho con alguien en años que realmente significaba algo para mí. Y todo por esta maldita misión. ¿Contenta? En realidad no, pero me sentí un poco... no sé, con ese sentimiento de reivindicación, aunque el hecho de que su causa significara más para él que yo me irritara, lo cual no debería. Estaba tan jodido. Nate me fulminó con la mirada durante otro segundo. Luego se apartó dándome el espacio que tanto necesitaba para respirar. ¿Alguna vez descubriste quién te filtró esa transcripción? Pregunté intentando cambiar de tema, con la voz todavía un poco ronca por la emoción. Sí, Mike Jenkins, respondió, en un tono que indicaba que por supuesto había insistido en eso. Esa fue una revelación que me golpeó con una bofetada. ¿Jenkins? Nate frunció el ceño como mi incredulidad le fuera molesta. Era una de las personas que trabajaban aquí. No puede ser una gran sorpresa que él fuera quien puso las cosas en marcha. No por eso, comencé, pero mi voz se apagó cuando otra pieza del rompecabezas pasó zumbando por mi mente. Ese maldito té, ¿verdad? Me lanzó una mirada que ni siquiera pedía una explicación, sino que simplemente la exigía, y yo estaba más que feliz de complacerlo. La mañana de mi crisis, Thekla, Mike y yo estábamos desayunando y tomando café en la cocina al final del pasillo, fuera del laboratorio antes de entrar. Thekla se puso toda misteriosa insinuando que tenía algo que quería mostrarme. Ahora era fácil adivinar qué. De todos modos se fue temprano porque según su ética laboral tenía que estar en el lugar al menos 15 minutos antes de la hora establecida, mientras yo me quedaba con mi taza de café. Era temprano y tomarme otros 5 minutos me pareció una buena idea. Se aclaró la garganta, lo que me animó a llegar a la parte importante, y después de una ligera negación con la cabeza me obligué a continuar. Mike y yo normalmente no hablábamos mucho, pero sabía que su esposa había estado enferma por un tiempo. Cáncer. Etapa terminal, añadió Nate amablemente. Eso me encogió el corazón, pero decidí ignorarlo por ahora. Me dijo que ella había hecho un lote de kombucha el fin de semana anterior. Ya sabes, ese té fermentado. Cuando me ofreció un poco no pude negarme. Beberlo era más un favor a su esposa que a él. Sabía horrible, pero pensé que era parte del trato. Y he aquí, una hora después vi unicornios y dragones en miniaturas persiguiéndose por el laboratorio. Y luego me metí en mi traje mientras se convertían en escorpiones, lo que me dio ganas de arrancármelo justo en medio de la zona caliente. Tragando bilis resoplé. Supongo que no fue tanta coincidencia que Mike apareciera justo a tiempo para sacarme de la esclusa de aire y llevarme a las duchas de descontaminación para evitar que me suicidara, ¿verdad? Probablemente te salvó la vida en más de un sentido. Fue la sucinta respuesta de Nate. Reflexioné sobre eso por un momento. No era difícil adivinar a qué se refería. Dudaba que todavía estuviera allí de pie si hubiera estado confabulado con Thekla. Por otra parte, cuanto más pensaba en los últimos minutos de su vida, más me parecía que él realmente no había tenido la intención de matarla, solo hablar. Tenía que admitir que, si ella hubiera sido la responsable de matar a mi hermano, exigir respuestas
habría sido lo menos que habría querido hacer. Me gustaría esperar haber tenido la suficiente integridad como para dejar que me arrastraran a ese jodido proyecto suyo. Ofrecí. Su intensa mirada me hizo empezar a sudar, pero cuando no me eché para atrás lo dejó pasar. Si te interesa, Jenkins vendió todos sus activos la semana después de dejar de trabajar aquí, lo que creo que coincidió con su intento de sacarte de la línea de fuego. Pude rastrearlo hasta un barco de alquiler y una cabaña en una pequeña isla de Indonesia que solo salió 3 veces más comprar provisiones y surtir la receta de su esposa. El rastro se perdió 5 meses después, mucho antes de que tuviera el conocimiento de los medios para contratarlo o contactarlo y obtener más información. ¿Crees que él fue parte de esto? Emitió un gruñido evasivo. Hasta ahora solo he podido implicar directamente a 4 personas. Mi hermano hizo el trabajo preliminar. Fekela las pruebas en humanos y en desarrollo posterior después de su muerte. Elena Clover probablemente consiguió su trabajo actual como jefa del Departamento de Recursos Humanos porque utilizó su empleo anterior como trabajadora social para encontrar los sujetos de prueba perfectos. Gabriel Green sabía el proyecto y es probablemente el responsable de financiar al menos las últimas etapas del mismo. Pero no tengo ninguna firma, y solo se involucró con la corporación de su padre hace 3 años, por lo que alguien debe de haber financiado a los que se toparon con los archivos, así como los primeros esfuerzos de Riley. No tengo pruebas sobre la participación de Mike Jenkins, o que Riley confió en él. Como ex jefe de manejo de animales, cualquiera de las 2 cosas es posible. Tal vez puedas llenar esos espacios en blanco si echas vistazo a los archivos almacenados en la terminal del laboratorio. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Preguntó a cambio arqueando una ceja. ¿Qué te hace pensar que tengo alguna motivación para seguir ayudándote? Su sonrisa de respuesta contenía la suficiente alegría como para hacerme querer golpearme a mí misma por expresarlo así. Pero por una vez no usó la oportunidad que le había ofrecido en bandeja de plata para burlarse de mí. Tu reacción al ver el registro de video de mi hermano fue bastante reveladora. El hecho de que te hayas recuperado tanto de una crisis nerviosa como de un ataque de ira solamente lo confirma. Muy revelador, ¿eh? Durante nuestra conversación poco a poco habíamos recuperado algo de distancia, pero ahora se inclinó hacia mí, obligándome a endurecer mi columna vertebral para no retroceder. Te esfuerzas mucho por ser un buen y compasivo jugador de equipo, ¿no? Pero eres un tejón rabioso cuando te enojas. Puede que no estés de acuerdo con mis métodos, pero eres curiosa por naturaleza y sé que quieres saber exactamente en qué estaba trabajando Riley y por qué, ya sea por exonerarlo o para averiguar dónde se equivocó. Tal vez incluso aprender de sus errores. No me hago ilusiones sobre que quieras ayudarme, pero si te sale bien, estarás encantada de comprometer tu lealtad superficial a tu jefe otra vez. Mi indignación fugaz fue una reacción instantánea, pero vino con una sensación de hundimiento en el estómago. No tengo ni una maldita idea de lo que estás hablando. ¿Ah, no? Pensé que eras más inteligente que esto. Se burló y luego volvió a adoptar una postura relajada. ¿Quieres más detalles? ¿Que diseccione los pequeños detalles de su vida y que no fueron suficientes para que llegaras a esta conclusión? No. Bueno, es una lástima. No creo que enminar a las personas sea algo que deba hacer yo. Pero creo que merecen más honestidad, especialmente tú. Su sonrisa se hizo más grande mientras yo seguía mirándolo con el ceño fruncido, y parecía tomar mi silencio como una exigencia de que se explicara. Mira, solo piensa en las últimas horas. Cuando tomamos el control te escondiste y te cuidaste primero. Una vez que te metimos con los demás, no intentaste socializar, solo charlaste con la única persona con la que estabas familiarizada. Tu intento de ayudarla puede haber sido genuino, pero después de tantos años de engañarte a ti misma para actuar como una buena niña, eso es de esperar. Definitivamente sacaste las garras cuando le diste una paliza a Green. Desde que saliste de ese cubículo, no parece que te haya importado en absoluto cómo están tus antiguos compatriotas. Y no necesito que la conversación llegue a eso absolutamente, para ayudarte a ti misma. Ayúdame a mí mismo, entonces. Cuando te enfrentaste a lo que es una evidencia casi irrefutable de lo que... Bueno, de lo que fueron sus métodos, de lo que le sucedió a mi hermano saliendo de su propia boca. No fue simple horror o compasión lo que se grabó en las líneas de tu rostro, sino convicción. ¿Sabes? De cualquier manera, ahora entiendes lo que estoy haciendo, y en el fondo estás de acuerdo conmigo en que hay que hacerlo. La conclusión lógica es que continuarás ayudándome, y tu conocimiento en virología y del trabajo de mi hermano
te predestina a ser quien revise sus archivos y reconstruya cualquier detalle que no sea obvio para nosotros. Fue todo un discurso el que lo pronunció, y aunque podría haber encontrado excusas para cada punto que planteó, ninguna de ellas quiso salirme de los labios cuando abrí la boca para defenderme. Sus palabras me incomodaron, y no solo porque me pintaron bajo una luz diferente a lo que yo quería ver. No, lo que me hizo callar fue que la mujer de la que hablaba sonaba mucho más autosuficiente de lo que yo me creía capaz. ¿Convencida o sigo?, preguntó Nate. Me tenía ahí y lo sabía, a juzgar por la expresión de suficiencia en su rostro. Considerando lo mucho que obviamente te encanta oírte hablar, por favor, date un capricho, le respondí sin saber qué más decir. Nate resopló, pero me hizo caso después de una breve pausa. El único error que cometió mi hermano fue confiar en las personas equivocadas. Supongo que también se podría decir que fue un error que claramente juzgara mal a Thekla Soudekis, lo que finalmente condujo a su muerte. Pero al final es solo una consecuencia del otro. Eso es bastante fatalista, ¿sabes? ¿Crees? ¿Viste lo que el virus le hace a la gente? Y él ayudó a desarrollarlo. Tengo una buena idea de por qué, pero eso no lo hace menos reprensible. Mi hermano era un imbécil egoísta y narcisista con una misión. Suena como alguien igual que conozco, señalé. La sonrisa que me dedicó era real. Como sea, el hecho es que probablemente se lo merecía. Ninguna de las personas que han estado trabajando en esto sigue viva, y con la excepción de Jenkins, más o menos murieron por la causa. ¿Parece este el tipo de proyecto en el que se embarcaría cualquier científico que aún tuviera una brújula moral funcional? No pude evitarlo, sus palabras me irritaron. Menciona un antídoto. Para algo que nunca debería de haber existido en primer lugar, respondió Nate, pero la completa falta de ira en su voz no me hizo nada de mella. Definitivamente había más en esto de lo que quería admitir. ¿Entonces es culpa que lo mataran? Su encogimiento de hombros fue prácticamente una confirmación. Como dije, confío en la gente equivocada. No pienso cometer el mismo error. Por eso te elegí a ti del montón de posibles candidatos cuya ayuda podría reclutar. Y no me mires así. Ya te dije que la forma en que eso sucedió en realidad no fue según el plan. ¿Y que eso debería de hacerme sentir mejor ahora? Y yo que pensaba que la mayoría de las mujeres se sentirían al menos reivindicadas al saber que son irresistibles. Sostuve su mirada hasta que la apartó al darse la vuelta, incapaz de evitar que cierta petulencia aflorara. ¿Y dónde nos deja esto ahora?, reflexionó Nate adoptando una pose fingida de consideración. Ah, sí, claro. ¿Vas a ayudarme a terminar con esto? ¿O prefieres acurrucarte en algún lugar y fingir que nada de lo que dije te llegó? La primera reacción fue negar con sus palabras, las cuales hubieran podido tocar una fibra muy profunda en mí, pero sinceramente no podía. En todo caso, lo que había sucedido durante las últimas horas en lugar de nuestra conversación me había cansado de continuar como se había desarrollado mi vida durante los últimos 2 años. Darme cuenta ahora de lo diferentes que podríamos haber sido las cosas, o haber hecho las cosas simplemente si hubiéramos tenido un poco más de convicción. A diferencia de las personas que te conocen, creo que puedes ser despiadado, especialmente bajo el tipo de estrés equivocado y reforzado por el tipo de motivación adecuada. Tú... Bueno, puede que me arrepienta de esto más tarde. Pero voy a ayudarte. La dio a la cabeza con una pizca de desconcierto en su rostro, pero rápidamente fue reemplazada por lo que llegué a considerar una sonrisa genuina. Excelente. Dicho esto, se dio media vuelta y caminó hacia la puerta, como antes de abrirla para que yo saliera antes que él. Me pregunté si lo consideraba un gesto de caballerosidad o si todavía no confiaba lo suficientemente en mí para no salir corriendo a la primera oportunidad que tuviera. Incluso con lo que acababa de comprometerme, yo tampoco habría confiado en mí misma. Andrek y el otro guardia se habían ido. Pero eso no parecía alarmar a Nate en lo más mínimo. Se dirigió al túnel conector mientras sacaba su radio, sonando tranquilo y casi aburrido mientras pedía un informe de estado. El resto del viaje al atrio simplemente lo pasamos en silencio. Capítulo 19. Justo fuera de las puertas dobles que conducían a la catedral de cristal del atrio, la técnica Dolores, recordé, nos estaba esperando. Consíguele una copia de los archivos del ordenador externo, ¿quieres?, le dijo Nate antes de volverse hacia mí. Tienes 2 horas. Después de eso tenemos que terminar con esta fiesta. Ojalá pudiera darte más tiempo, pero ya hemos tenido una racha de suerte al permitirnos quedarnos aquí tanto tiempo sin ser molestados.
¿Ellos? Se encogió de hombros. Policía, Guardia Nacional, lo que sea. Honestamente no pensé que lograríamos permanecer bajo su radar durante tanto tiempo. Tenía que admitir que ahora que lo mencionaba tenía sentido. ¿Entonces no te has infiltrado completamente en ellos? Me burlé. Solamente con personal clave. Respondió sonriendo con suficiencia. Supongo que la epidemia de gripe te está jugando a tu favor. Hizo una pausa por un momento, pero luego negó con la cabeza como para disipar el pensamiento que se le había ocurrido. En teoría deberíamos lograr salir de aquí antes de que alguien se dé cuenta. Entonces, por supuesto, se darán cuenta, pero el viernes por la tarde hasta el sábado por la mañana es un buen momento para permanecer a cubierto. La gente se va temprano. Sale a tomar algo, así que no aparece antes de la madrugada. No te preocupes. Miró al técnico y luego a mí. Avísame si necesitas algo. Algo para escribir sería útil. Creo que se puede arreglar. Seguí esperando hasta que salió del atrio por una de las puertas traseras antes de hundirse en una silla, al igual que yo, junto a la estación de trabajo. Entonces dejé escapar un fuerte suspiro, esperando que me quitara un peso de encima, pero solo me sentí como una punzada en la nariz y la mejilla hacían su trabajo. En el caluroso laboratorio había podido ignorar cómo estaban los moretones en mi cara, pero ahora que podía tocarlos se volvían cada vez más difíciles de ignorar. ¿Te funciona el formato electrónico? Los datos están principalmente en archivos PDF y de texto, y también deberías poder reproducir los videos en esto. Dijo la técnica mientras me ofrecía una tableta de última generación. Miré la oferta por un momento antes de aceptarla. Mis dedos estaban firmes y mi agarre firme, pero no convulsivo. Y si no fueran por los cortes en la palma de mi mano, podría haberme engañado pensando que el último día no había sucedido. La pantalla estaba configurada para mostrar una carpeta que contenía una gran cantidad de los documentos mencionados anteriormente, lo que me hizo preguntarme cómo alguien podría ser capaz de entenderlo todo en tan solo 2 horas. Algunos de ellos estaban etiquetados con números ascendentes. Otros parecían fechas y ninguno tenía la etiqueta reveladora de «Empieza aquí», evidencia incriminatoria dentro. Pero tales cosas siempre tenían en las películas más sentido que en la vida real. Le gusta, ¿sabes? Comentó la técnica mirando brevemente sus pantallas y luego a mí. Su tono era lo suficientemente casual como para indicarme que estaba buscando información, incluso si sonaba una charla trivial al azar. Pero su rostro parecía abierto y confiable, lo que me hizo preguntarme si tal vez era simple curiosidad. A diferencia de la reina de hielo y el propio Nate, me costó muchísimo obtener una interpretación de ella. ¿Tú crees? Ofrecí cuando no se me ocurrió nada más inteligente que decir. Sonrió, obviamente entendiendo de dónde venía. No podía explicar por qué no me alarmaban mis movimientos cerca de ella. Era parte de la operación tanto como todos los demás, y estaba segura de que también estaba armada. Pero algo en su comportamiento la hacía parecer menos hostil. Simplemente no podía identificarlo. Sí, es obvio que el sentimiento es mutuo, aunque ahora mismo debes odiarte por esto. No te molestes en seguir castigándote por ello, niña. Nate tiene ese efecto en algunas personas. Fue entonces cuando recordé que todas las habitaciones de caluroso laboratorio tenían cámaras de seguridad. Y aunque Greenfields Biotech siempre había afirmado que no tenía una en los vestuarios, estaba segura de que había seguido cada uno de nuestros movimientos y escuchado cada palabra que intercambiábamos. ¿De verdad?, repliqué secamente. Entonces su modus operandi es acechar a posibles futuras colaboradoras y acostarse con ellas. Me dirigió una mirada vacía que podría haber significado cualquier cosa. Así que cambié el tema, pero considerando que estaba lista para delatar. Suena como si lo conocieras desde hace mucho tiempo. Después de la universidad, así es que... Bueno, se puede decir así, prácticamente la mitad de toda mi vida. Confirmó. Hice los cálculos mentalmente frunciendo el ceño. Parecía unos años más joven que yo, e incluso si tuviera buenos genes, eso la habría convertido en media década menor que yo. Niña prodigio. Me gradué del instituto a los 14 años. Ofreció entendiendo claramente a dónde se había llevado la idea. Tuvimos un comienzo difícil, pero las cosas cambiaron rápidamente, lo cual supongo que es normal, considerando las circunstancias. ¿A qué circunstancias se refiere?, pregunté. Cuando estás encerrado en un búnker durante 3 días sin comida y sin agua, o te matas el uno al otro, o te haces amigos de por vida con ella, o con él en este caso. Adivina cuál fue para nosotros. Amigos. Sí, así es. Sin saber a dónde ir desde allí, o si quisiera seguir charlando,
Miré mi tableta, pero me interrumpieron cuando Nate regresó con algunas provisiones. Aún así le lancé una mirada asesina, aunque estaba bastante feliz de ver un sándwich y una botella de agua en un futuro muy cercano, lo cual, por supuesto, ignoró. Mientras estaba ocupada comiéndole la comida, cogió una pila de papel blanco de otro escritorio y por último me entregó un bolígrafo que tenía recortado en el bolsillo de su camisa. Era uno de los bolígrafos de Greenfields Biotech que la compañía repartía en sus paquetes promocionales para los visitantes, irónicamente o no. ¿Algo específico que quieras que busque? Pregunté sin estar segura de poder cumplir con la oferta. ¿Qué tan comprometida estás por ayudarnos? Quiso saber a su vez. Inhalé deliberadamente por mi nariz, ahora bien hinchada, y me alegré de que el dolor resultante fuera apenas más que una molestia. Aún estoy en conflicto con eso. Supongo que lo entenderás. Sobre todo ahora realmente quiero saber qué está pasando aquí. La sonrisa irónica con la que me respondió pareció una burla. ¿Realmente me importa un comino tu motivación o cuánto tiempo planeas sentirte culpable por ello? Solo responde la pregunta. Arqueé las cejas, lo que pareció respuesta suficiente. Hay dos cosas en las que puedes ayudarme, si es que así lo deseas. Nuestro plan es subir todo lo que hemos podido recopilar a los servidores de la empresa y del ordenador externo sobre el trabajo de mi hermano. Solo tomará un par de días para que expertos de todo tipo diseccionen todo, pero le daría los datos sin procesar mucha más credibilidad si tuviéramos una declaración hecha por algún familiarizado en la materia. Llámese tú. Eso me hizo resoplar. No estoy segura de cuán creíble soy, considerando que la gente creerá que estoy hablando a punta de pistola o que he cambiado de bando. El sonido que hizo podría haber sido un gruñido evasivo. Eso realmente no importa. Pero la parte de a punta de pistola se puede arreglar, si eso disminuye tu inquietud por ser confundido con un agresor en lugar de una víctima. Lo dijo como si fuera algo increíblemente hilarante para él. Seguí mirándolo sin comprender, lo que finalmente hizo que atenuara un poco su sonrisa. Solo revisa los archivos. Luego coordínate con Dolores para reunir algunas imágenes. Podemos insertar en la transmisión de video. No tiene que ser coherente con la defensa de tu tesis. Solo di algunas cosas sobre el quién, qué, dónde y por qué es tan importante no dejar que este virus salga de su bóveda. Las estaciones de noticias tomarán el video tal como está y guiarán a todos los demás por el camino que vas a pavimentar con él, ya sea para desacreditarte o para subrayar tus argumentos. No importa cuál. Odiaba la idea de sentarme frente a una cámara, pero podía ver a dónde quería llegar con eso. E incluso estuve de acuerdo en que era un buen punto. Era lo único que hasta ahora sentía que estaba remotamente calificado por hacer. ¿Y la segunda cosa? Esa sonrisa sardónica suya adquirió un matiz ligeramente diferente. Después de que terminemos el video, viajarás conmigo al laboratorio caliente de nuevo para que podamos colaborar y colocar explosivos detonados a distintas partes dentro del capullo en concreto de la zona BSL-4 y asegurarnos de vaporizar cada molécula almacenada allí cuando hagamos estallar el edificio más tarde. Capítulo 20. Casi exactamente 2 horas después me encontré sentada en un taburete de bar, rescatado de la sala de espera de visitas, frente a una cámara que parecía pertenecer a un estudio, lo que me hizo preguntarme si Nate me habría dejado rechazar su oferta de cooperación. Me senté terriblemente cerca de donde Thekla había encontrado su espantoso final. Los restos carbonizados habían sido retirados desde entonces, pero aún podía distinguir dónde habían estado. Esa imagen quedaría grabada para siempre en mi mente. En mi mano tenía 2 impresiones y 3 páginas de notas grabateadas apresuradamente, y mi ritmo cardíaco aumentaba constantemente mientras esperaba que el técnico me diera el visto bueno. Pero no era el miedo escénico ni las circunstancias atenuantes lo que me ponía nerviosa. No. Era lo que había encontrado en las notas de Rayleigh, lo que hacía que mi corazón se paralizara de ansiedad. Había tardado sorprendentemente poco tiempo en encontrar información real dentro de los archivos. No podía quitarme la sospecha de que Thekla había sido una mujer muy conflictiva en los últimos meses de su vida, porque podría haber borrado fácilmente todo lo de Rayleigh que la incriminara. Sin embargo, todos sus archivos habían permanecido intactos desde la semana posterior a su muerte, como Dolores había confirmado tras un breve análisis. Thekla había continuado catalogando el progreso de los experimentos, pero las notas adicionales que acompañaban a los datos sin procesar se habían reducido al mínimo con el paso del tiempo. Al igual que el progreso y el éxito, claramente él había sido la mente maestra detrás del trabajo, y ella apenas más que la mano ejecutora. Juego de palabras intencionado. En el contexto de sus reacciones durante lo que resultaron ser sus últimas horas, no pude evitar sentir que ella sabía que su fin había llegado,
y tal vez incluso sentía que se lo merecía. Debía haber reconocido al hermano de Rayleigh antes que yo, probablemente al instante, y considerando el mensaje de registro, las conclusiones que debía haber sacado debieron de ser sombrías. Una vez que me arrastraron al cubo, no había forma de que no se diera cuenta de que se había vuelto obsoleta, excepto por pagar por sus crímenes. Cuanto más lo pensaba, menos entendía su reacción. Claro, Nate no parecía ningún tipo de ejecutor, ni tampoco presentía que tuviera ningún tipo de inhibición cuando se trataba de golpear a alguien, pero dudaba que realmente lo hubiera torturado. Eso le dio a su muerte una connotación algo incómoda. ¿Había muerto para salvarse a sí misma o a alguien más? Considerando que probablemente nunca lo descubriría, era más fácil concentrarme en la información que realmente podía obtener. Unos meses antes de su muerte, Rayleigh había compilado un resumen de su trabajo y progreso hasta el momento, lo que produjo lo que sospeché que era algún tipo de actualización de estado. No solo sonaba como miles de reseñas en revistas científicas que había leído a lo largo de los años, sino que incluso estaba formateado como una, incluyendo una extensa lista de referencias. Ese archivo por sí solo habría sido suficiente para condenarlo a él y a Greenfields Biotech sin hacer preguntas, si no fuera por las conclusiones a las que había llegado. No había mencionado a nadie más que el trabajo del proyecto, pero otro archivo contenía interminables columnas de horas de trabajo marcadas con dos iniciales recurrentes, RM y TS. Dudaba que el Thekla y él hubieran sido los únicos involucrados, ya que había cantidades masivas de datos para examinar, pero era poco probable que los técnicos del laboratorio que habían realizado el trabajo real fuera del laboratorio caliente supieran exactamente de dónde provenían las muestras que estaban analizando. De hecho, incluso pasé por un par de minutos comprobando que nada de mi investigación había aparecido allí. Había encontrado algunas otras listas, pero ningún nombre nuevo. Mike Jenkins no se mencionaba en ninguna parte, así que seguía con la sospecha de que Rayleigh había confiado en él, tal vez incluso como un plan B en caso de que las cosas salieran mal. No lo conocí lo suficiente como para decirlo con seguridad, pero si su último registro de video había sido una indicación, la idea de culpar a su hermano por los responsables de su muerte debió de haberle dado al menos una pizca de satisfacción. Y de alguna manera no podía quitarme la sospecha de que todavía le faltaba un dato fundamental que uniría todo esto. Cuanto más observaba cómo se desarrollaba la operación de Nate, menos se parecía a la toma de posesión terrorista que supuse que debía de ser. Una vez que empecé a leer los archivos, prácticamente bloqueé todo lo demás a mi alrededor, pero aún así pude notar que las cosas habían estado sospechosamente silenciosas. La mayoría de los guardias del atrio estaban colocados de manera que no eran fácilmente visibles desde el exterior, pero excepto la puerta del cubo. Realmente no había nada que vigilar, ni dentro ni fuera del edificio. Aparentemente la predicción de Nate sobre el tiempo óptimo resultó ser cierta. El técnico había confirmado mi sospecha de que todas las salidas, bloqueadas por las explosiones que las habían derrumbado, también estaban custodiadas por mercenarios o una serie de minas. Pero eso aún dejaba a la mayor parte de las 30 personas que desocupadas dentro del edificio. De vez en cuando creía oír rugidos agudos y chirriantes que resonaban en los pasillos, pero eso podría haber sido mi imaginación. La única perturbación real había venido de Gabriel Green, cuando se levantó y empezó a golpear la pared del cubo de cristal más cercano a mí, chillando blasfemias y amenazas que solo me molestaban en la medida en que desviaban mi atención de mi tarea. La reina de hielo finalmente lo cayó disparando 2 veces al cristal que lo separaba con una pistola. El cristal reforzado se astillaba, pero impedía que las balas alcanzaran su objetivo. Pero aún así consiguió callar a Green para siempre. Parecía muerto de miedo mientras dejaba caer en su lugar habitual junto a la puerta, pero yo seguía sin poder sentir lástima por él. Mientras estaba sentado en su taburete esperando mi señal, me pregunté si lo que estaba a punto de hacer era algo que me convertía en una mala persona. Desde mi posición en el foco apenas podía ver nada más que la silueta de la cámara frente a ellos, pero sabía que Green debía de estar observándome como un halcón. En el fondo todavía estaba nerviosa por lo que casi había logrado, pero ahora era más fácil ignorarlo, hasta más tarde. Tal vez porque tenía una tarea ahora y un final definitivo a la vista. Tal vez era solo mi mente comprometiéndome a lo que me quedaba de cordura. De cualquier manera ya no me importaba lo que le pasara a Green, pero podía simpatizar con Rayleigh en cierto modo. Si alguna de mis acciones provocaba más dolor en Green, sentiría satisfacción, incluso si mi dedo no estuviera apretando el gatillo. «Listo cuando tú lo estés», dijo Nate desde algún lugar del lado de la cámara, obligando mi atención a volver aquí y ahora. Asentí bruscamente. Tratando de calmar el ataque de ansiedad que me invadía, sus instrucciones habían sido cortantes y directas, y dudaba que pudiera arruinar esto, dijera lo que dijera,
pero aún así se me cogió el estómago. Sabía que si sobrevivía a esto estaría asociada para siempre con este video. Bien, en vivo en 3, 2, 1. Hizo la cuenta regresiva el técnico, y vi una luz roja brillante encenderse en la parte inferior de la cámara. Respiré hondo, eché un último vistazo a mis notas e hice todo lo posible por parecer más tranquila y serena de lo que había sentido desde que todo este lío había comenzado. Ponerme una bata blanca limpia y nítida sobre mi uniforme me había ayudado un poco. Mi nombre es la doctora Brainia Lewis. Llevo 2 años trabajando para Greenfield Biotech en el departamento de inmunología. Mi especialidad son las enfermedades virales alternamente infecciosas, en particular el coronavirus. Pueden ver fácilmente mis credenciales en línea y en el sitio web de la empresa. Me sentí bastante estúpida al soltar eso, pero Dolores estuvo de acuerdo en que era importante enfatizar que sabía de lo que estaba hablando. No sé cuándo se verá este video, pero espero que sea después de que el paquete de datos que lo acompaña esté disponible para la prensa y para todos los demás con conexión a Internet. Siéntanse libres de interpretar los datos como quieran, pero esta es mi opinión. Varias de mis propias publicaciones han sido citadas en uno de los archivos. Creo que soy lo más cercano a un experto disponible que queda en este edificio. Este archivo es una especie de revisión de trabajo no autorizado realizado en el Laboratorio de Bioseguridad del nivel 4 durante los últimos 6 años aproximadamente. El proyecto fue iniciado por el Dr. Rayleigh Miller y continuado por la doctora Thekla Soudekis, quien asumió el control después de su muerte. Tuve que hacer una pausa, con la garganta repentinamente seca. Después de que ella fuera asesinada, es decir, con el mismo virus asesino que él ayudó a desarrollar. Hasta donde yo sé, la doctora Soudekis no confesó esto, pero en el paquete se encontrará la versión sin editar del último registro de video del Dr. Miller, en el que la incrimina personalmente. La rápida progresión de su enfermedad pasó por mi mente mientras continuaba, tratando de mantenerme lo más objetiva posible. El Dr. Miller era de los principales virólogos en el campo y sintió la tentación de jugar a ser Dios. Estaba trabajando con un virus compuesto por la combinación de material genético y proteínas de 3 de los virus más mortales conocidos por la humanidad. En su última iteración, este virus parece haber sido letal en 48 horas tras la infección. Las películas siempre lo hacen parecer un progreso normal. Tal vez incluso lento, pero la mayoría de los virus, incluso los que causan fiebre hemorrágicas como el ébola, tardan hasta 2 semanas en matar y varios días en aparecer los síntomas. Si este virus se libera alguna vez en la población de una gran ciudad, millones de personas morirían antes de que se pudiera hacer algo, debido al corto periodo de tiempo. Dudo que se propagara para convertirse en una pandemia, pero en manos de terroristas sería un arma de destrucción masiva. Es por eso que no se puede permitir que un virus así exista, ni siquiera sellado en una bóveda. Estoy convencida de que cualquier medio necesario es aceptable para garantizar su destrucción. No creo que Rayleigh Miller tenga la misma convicción, o tuviera, porque su investigación demuestra que estaba trabajando en un antídoto. Una vacuna. El Dr. Soudekis no continuó desarrollándola, así que nunca sabremos si habría sido efectiva. Pero eso no cambia el hecho de que este virus, si alguna vez se liberara, causaría una pérdida de vidas devastadora. Ahora solo podía esperar a que nadie tuviera la brillante idea de filtrar este video antes de que saliéramos del edificio. O podría haber algunos problemas con cualquier estrategia de salida que Nate tuviera bajo la manga. Después de otro sentimiento, a Dolores continué. Como pueden ver aquí, y en la figura 2 de la reseña, la estructura molecular de... Seguí hablando monótonamente de mis notas, repasando la mayoría de los hechos, pero intentando hablar con términos sencillos para poder enfatizar lo que realmente era importante. Como exactamente Rayleigh había construido el virus, la vacuna, un gráfico de progresos de las versiones anteriores frente a las posteriores, una vista en cámara lenta de una de las víctimas. Mi voz sonaba hueca en mis propios oídos, pero pensé que era mejor así. Cuanto más leía sobre el progreso de Rayleigh, más claro se volvía el razonamiento detrás de las acciones de su hermano. Odiaba admitirlo, pero incluso ahora, sabiendo lo que se sabía, había una parte de mí que estaba tan fascinada por el proyecto que era difícil justificar su destrucción. Mantenía mi convicción de que no podía dejarse en forma activa, pero era una pena destruir todo por completo excepto los archivos. Al menos la vacuna debería de haberse desarrollado hasta etapas posteriores. Y para eso, eventualmente habrían sido necesarias pruebas. Nate tenía razón y estaba haciendo lo único moralmente aceptable. Si no fuera por la muerte de Rayleigh, había terminado con él. La posible sangre de millones en mis manos.
solo que ahora él estaba asegurándose de que eso nunca sucediera. Después de unos 10 minutos llegué al final de mis notas y solo me quedaba una cosa por decir. Tomando un momento para ordenar mis pensamientos, hice todo lo posible por mirar a las cámaras sin pestañear. Rayleigh Miller y Thekla Sowdeki han jugado a ser Dios y han muerto por sus pecados. Algunas cosas no están destinadas a hacerse, incluso si son posibles. Como científicos a menudo lo olvidamos. La evidencia de quien ha estado involucrado en este proyecto destino, como se le llamó, es escasa, y me temo que con Thekla, la última persona que sabía de los participantes de todos los muertos, sin poder ofrecer una confesión primero, se ha perdido. Lo que sabemos es que Rayleigh Miller finalizó la versión actual del virus que estaba trabajando con una vacuna. Thekla Sowdeki asumió el control cuando él se puso aprensivo y fue líder del proyecto hasta que murió ayer. Los registros indican que Elena Grover, jefa del Departamento de Recursos Humanos de Greenfields Biotech, fue responsable de reunir a las víctimas. Personalmente desconozco sus cualificaciones, pero el hecho de que consiguiera este trabajo después de que el proyecto Destino comenzara la primera ronda de ensayo en humanos es condenatorio. No se han incluido los datos, pruebas concretas de quién proporcionó las finanzas, pero no se han encontrado información que incrimine directamente a Gabriel Green. Por mucho que me encantaría culpar únicamente a ese hijo de puta, su participación en la empresa de su padre no se remonta a lo suficiente. No tenemos información sobre quién ayudó a Miller a iniciar el proyecto en primer lugar. No creo que nadie más estuviera involucrado. La cantidad de datos recopilatorios indica que un equipo pequeño, de unas 3 personas tal vez, fueron los que estuvieron trabajando tiempo parcial durante años. Cuando me quedé en silencio esta vez, con la garganta irritada por tanto hablar, tenía una sensación de finalidad. Pensé en que más debería decirle al mundo, pero ya no se me ocurría nada. Tengan por seguro de que no apruebo las acciones terroristas. No creo que la violencia sea una solución para nada. No tengo ni idea de cuántas personas han muerto en este ataque hasta ahora, y no puedo predecir cuántas más morirán antes de que termine todo esto. Hasta ayer a medianoche nunca había oído hablar de este virus, pero la evidencia se acaba de compartir con ustedes y conmigo, y es demasiado convincente. Personalmente, como viróloga, como ser humano, no puedo permitir que nadie use este virus como arma, ni siquiera como medio de defensa. La luz roja de la cámara se apagó 10 segundos después, y con ella sentí que parte de la convicción que había intentado transmitir a mis palabras abandonaba mi cuerpo. Lo que quedaba era una mezcla de confusión y miedo, pero también de esperanza. Esperanza de que pase lo que pase, esta pesadilla terminaría hoy de una vez por todas. ¿No dicen que hay cosas allá afuera por las que vale la pena morir? Bueno, puede que yo ya haya encontrado la mía.